Bien, hermanos, es un gozo en esta mañana poder meditar en la palabra del Señor como acabamos de cantar. Gozo tu santa palabra al leer. Y es ser un gozo para nosotros si leímos Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y vamos a empezar mencionando que hay un tiempo donde hay una gran crisis espiritual. Y la crisis espiritual no comienza en la sociedad, no comienza porque no haya trabajo, no comienza porque la economía esté mal, no comienza porque la tierra no dé sus frutos como antes, sino que la crisis espiritual hoy comienza en el hogar, en la familia. Y podemos ver cómo la teología bíblica afirma que Dios obra por medio de sus pactos y a través de generaciones. Por eso este pasaje escrito por Moisés no solo habla de que tenemos que cumplir el mandato moral, claro que sí, de cumplir los mandamientos del Señor, sino que también nos revela el diseño divino para la fe arraigada en el corazón y que debe transmitirse a la familia, al hogar. Y hoy el Señor nos está llamando exclusivamente la atención a nosotros, los varones. Si bien desde el versículo 4 en adelante contiene el famoso Shema de Dios, o sea, oye Israel, le está diciendo Moisés, no le está sugiriendo. Moisés no dice, venga Israel, si quieres, oye, no. El Señor está diciendo, Israel, escucha, pon atención. ¿Por qué? Porque la confesión central del pueblo de Dios aquí, y no solamente en este texto, sino en toda la Biblia, que no encontramos solo doctrina, sino dirección práctica para la vida familiar bajo el pacto. Para la vida familiar, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Moisés, en los últimos momentos de su vida, está exhortando a la nueva generación. Debemos recordar que Dios sacó al pueblo del yugo de Faraón, del yugo de los egipcios, los tuvo 40 años divagando en el desierto, pero ellos fallaron delante del Señor. Y el Señor mismo prometió por la desobediencia de ellos que solamente Josué y Caleb iban a entrar a la tierra prometida. Y es lo que así sucedió. O sea, Moisés está hablando a la segunda generación. Ya cuando en la primera generación todos los que estuvieron en el desierto murieron. Y aquí solamente Josué y Caleb son los dados o puestos por el Señor para guiar a su pueblo. Entonces podemos ver cómo en el capítulo 5 nos habla y nos recuerda el pacto y los 10 mandamientos, porque ahí tenemos todo el capítulo que habla acerca del pacto que hizo Dios, no solamente con los padres a quien les estaba dando el mensaje, sino con los hijos, porque dice en el versículo 3, cuando está hablando del pacto, y en el versículo 1 del capítulo 5 le dice, oye Israel, ¿sí ve? Ya es otro oye, pilas con los que yo voy a decirle al pueblo. Moisés le está diciendo pilas con lo que yo le voy a decir. Dice, oye Israel,
los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. ¿Cuáles estatutos? Los 10 mandamientos y el pacto que tenía Dios con un pueblo. Y en el versículo 3 dice: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí. Mire la extensión del pacto del Señor que había prometido allá en Génesis capítulo 12. Israel está frente a las llanuras de Moab y han pasado los 40 años en el desierto, y Moisés renueva el pacto dado por el Señor, enfatizando la fidelidad del pueblo en medio de una cultura pagana. Israel, hablando Moisés al pueblo, podemos ver cómo esta palabra apunta a la continuidad del pacto de Dios. Él llama al pueblo Dios para sí mismo, y ese pueblo debe transmitir la fe de generación en generación. Y esto se encuentra en el cumplimiento en el Nuevo Testamento, cuando Cristo establece un nuevo pacto a través de su sangre, y también nos manda a discipular, como lo dice Mateo capítulo 28. Id a ser discípulos a todas las naciones. O sea, estamos transmitiendo el mensaje de la palabra de generación en generación. Y es lo que Moisés está haciendo aquí. Y en el versículo 4 y 5 le dice: Israel, oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando Moisés habla en la expresión oye Israel, el Shema de Dios tiene un significado profundo esas palabras, porque le está diciendo: oye Israel, pon atención a lo que yo estoy mandando, a lo que yo estoy diciendo, a lo que Dios le está ordenando. Y lo que está diciendo Moisés: venga Israel, no solo escuche con los oídos, sino obedezca la palabra de Dios. Es decir, oye Israel, obedece y pon todo tu corazón, porque de esto depende tu vida. Eso es lo que se está diciendo Moisés al pueblo, y eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor a nosotros en esta mañana. Hombre, varón de Dios, fuiste llamados a cuidar, a proteger tu familia, tu hogar, tus hijos, tu esposa. ¿Dónde estaba Adán cuando su esposa estaba siendo tentada? ¿Dónde estaba Adán? Si Dios le dijo a Adán en Génesis 2:15: tendrás que lavar el huerto, pero también tendrás que labrar y proteger el huerto. Y Adán debía haber cuidado a su esposa. ¿Y dónde estaba Adán? Eso es un llamado para nosotros, para los hombres. Oiga, varones, oiga Israel, pongan total atención a lo que yo les estoy hablando. No solo es escuchar, es obedecer la palabra del Señor. El pacto no solamente fue con los padres, sino, como lo dijimos aquí, también con los hijos. Es una advertencia, porque debemos recordar que ya Moisés está en sus últimos años. Está casi frente para que el pueblo, a través de Josué, pudiera tomar la tierra prometida. Ya están las últimas, como diríamos. Y antes de entrar en la tierra prometida,
Les dice Moisés: pueblo, deben tener claro. ¿Qué deben tener claro? Su relación con Dios, sus responsabilidades con el Señor y su identidad como pueblo santo de Dios. Dios les está diciendo, porque en el capítulo 5 le dice: guarden mis ordenanzas y mis mandamientos. Y después que le da las ordenanzas y los mandamientos, le dice ahora sí: escucha, Israel, oye, Israel. Es una advertencia sobre el olvido que la generación anterior pasó. Y todos murieron en el desierto, hermanos. Todos, por descuido a las ordenanzas, a los mandamientos del Señor. Porque mientras que Moisés subió al monte para que el Señor le diera la ley, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Revolcándose en el pecado, hermanos. Este pueblo y esa generación se perdió. Y no fueron sino 2 los que el Señor usó para entrar a su pueblo a la tierra prometida. Es una advertencia sobre el olvido para usted y para mí, hombre de Dios, de el olvidarnos del Señor, de no dirigir, porque es que la familia, a veces decimos: no, es que la familia es mía. No, hermano, la familia fue lo que Dios te dio para bendecirte. Tu esposa es una bendición del cielo, así hayan dificultades. Tus hijos son una bendición del Señor. Esa es la familia que Dios te dio. Y eso es lo que Dios a través de Moisés le dice: oye, Israel, guarda mis mandamientos y cúmplelos. En el tiempo del Señor había tanto temor que en esas generaciones se había perdido de cómo se pronunciaba el nombre Yahvé. Por eso tenemos el tetragramón, que son 4 consonantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa generación ni siquiera podía mencionar el nombre del Señor. Se olvidaron totalmente de Dios. Se olvidaron totalmente de aquel que los sacó con mano fuerte de allá de la esclavitud de Egipto. Se olvidaron de aquel que abrió el mar. Se olvidaron de aquel que les trajo agua, que les trajo codornices, que les trajo maná del cielo. Se olvidaron de aquel que su ropa ni su calzado envejeció durante 40 años. Se olvidaron de él. Se olvidaron de sus mandamientos, se olvidaron de sus leyes, se olvidaron del propósito por el cual el Señor mismo los había escogido. Y por eso les está diciendo: ojo, oye, Israel. Es como cuando los padres, que nosotros pues no tenemos hijos, pero los padres que tienen sus hijos y el padre le dice al hijo: bueno, pero me llega a las 7 de la noche. Y el papá le dice: ¿oyó? ¿Sí oyó? ¿Por qué? Porque es importante. Y eso es lo mismo que está diciendo aquí Moisés. Oigan, no se olviden. Moisés les dice: vengan, no vuelvan a repetir la misma historia de las generaciones pasadas. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es una frase breve pero contundente. Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Por qué? Porque cuando habla Moisés acerca de que Jehová uno es, está afirmando que hay un solo Dios verdadero. ¿Y cuál es? El Dios de la Biblia. Es el único. Está declarando el monoteísmo. Monos uno, teos Dios, que solo tenemos un Dios. No hay otro Dios fuera de Él.
Él es el único, Él es incomparable. El Dios de Israel es el supremo sobre absolutamente todo. Como el profeta Isaías capítulo 45 dice: yo Jehová y ninguno hay más. El Señor es Dios. Y cuando Moisés dice Jehová uno es, afirma la unidad de Dios. Afirma que solo Él es verdadero, que solo es santo, perfecto, eterno. Que cuando habla de uno, no solamente se refiere a números, sino se refiere a la unidad perfecta de nuestro Dios. Unidad perfecta, clara. Habla de la simplicidad de Dios, que Dios en sí mismo no está compuesto por partes. Dios es uno solo en sí mismo. Su perfección es absoluta, y Moisés le dice: Jehová nuestro Dios uno es. A veces aquellos que van contra la doctrina de la Trinidad, cuando decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no nos estamos refiriendo a tres dioses diferentes, porque Dios es uno en sí mismo, es uno en esencia, sino que coexiste eternamente en tres personas. Dios es uno, coexiste eternamente en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. No son tres dioses, porque iríamos contrario a lo que está manifestando Moisés. Jehová Dios uno es. Mire cómo el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, en Marcos capítulo 12, versículo 29, el mismo Señor Jesucristo está afirmando cuando dice: Jesús respondió, el primer mandamiento es, está citando las mismas palabras que está citando Moisés. Y Jesús respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El mismo Señor Jesucristo está ratificando que Dios es uno, que no son tres dioses. El mismo Dios. Al mismo tiempo también revela ahí más atrás, en Mateo 28, versículo 19, cuando dice que nosotros como iglesia debemos ir a ser discípulos. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ojo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si vemos, el mismo Señor Jesucristo está llamando a bautizar en el nombre. Cuando una persona se le da un nombre, es porque es una persona. Aquí dice en el nombre, no dice en el nombre de Dios tal, en el nombre de Dios tal y en el nombre de Dios tal. Eso no es lo que está diciendo. Por eso la doctrina de la Trinidad está totalmente acompasada a lo que cuando aquí estamos manifestando que oye Israel, Dios uno es. ¿Sí vemos? No está llamando a bautizar en nombre de tres personas, está llamando a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. No son tres dioses. Si vemos cómo la misma palabra del Señor nos enseña acerca de la misma Trinidad, y no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Pero también, ¿qué implica? Es que Jehová uno es, implica una exclusividad en la adoración. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Con absolutamente nadie
comparte su gloria. Es como cuando esas doctrinas equivocadas de guerra espiritual, no sé cómo le digan, y hacen liberaciones y cosas como esas. Y si la palabra del Señor me enseña que Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie, y la palabra de Dios me enseña que yo soy templo del Espíritu Santo, entonces aquellos que hacen liberaciones dicen que yo tengo al diablo y al mismo tiempo al Espíritu de Dios en mi vida para que haya liberación. Déjame masticarlo, hermanos. ¿O está Dios en nosotros porque somos templo, o no lo está? ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿por qué un cristiano necesita liberación si Dios es el que está entronado en mi corazón? Mire cómo a veces hay doctrinas erradas diciendo que Dios no es el Dios de la Biblia. Y Dios no admite competencia dentro de mi corazón. Porque si soy creyente, Cristo es el que está sentado dentro de mi corazón y yo soy templo del Espíritu Santo. Y Dios no comparte su morada con absolutamente nadie. ¿Qué exige el Señor? Versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso es que Jehová es uno y por consecuencia debemos amar al Señor. Es un mandato del amor de Dios. Y el amor no es un sentimiento emocional pasajero, porque es como el esposo. ¿Por qué debe amar al esposo a su esposa? Sencillo. Es sencillísimo, hermanos. Porque el esposo debe amar a la esposa porque Cristo así ama a la iglesia. Y usted no ama a su esposa según se sienta, según tenga un buen sentimiento bonito. No, hermanos. No, usted ama a su esposa porque es un regalo del Señor. Porque si es creyente, usted debe imitar ¿a quién? A Cristo Jesús. Usted debe amar a su esposa como ese tesoro, como esa joya, como ese regalo que Dios le ha dado, a pesar de las diferencias que tengan, a pesar que amanezcan bravos un día. El amor de Cristo por su iglesia nunca se va a detener, y de la misma forma el esposo debe manifestar ese amor hacia su esposa. ¿Y qué nos pide el Señor? Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, mire, no es una sugerencia, hermanos, que yo te mando hoy, es una ordenanza. ¿Estarán sobre quién? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire el llamado que está haciendo el Señor hoy a los padres, a los hombres exclusivamente. Es un mandato para nosotros. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La pregunta es, mis queridos, cuando hablamos de Dios, ¿conocemos al Dios al cual estamos adorando? ¿Conocemos a ese Dios? Porque no podemos enseñar estas palabras que dice la Biblia si yo no conozco al Dios que escribió estas palabras. Si vemos, mis queridos, no podemos dar de lo que no tenemos. Y antes de que la palabra llegue a sus hijos,
Esta palabra debe haber conquistado el corazón de los padres, porque los padres no pueden enseñar algo que no saben y que no conocen. El padre tiene que tener piedad por su familia, por sus hijos, por su esposa, porque la fe en casa fracasa cuando los padres solamente son repetitivos, con normas: no hagas, no quites, no corras, pero no les enseñan la palabra del Señor. Mire los niños que están corriendo acá. ¿Qué hacemos? ¿Los regañamos o les enseñamos la palabra de Dios? ¿Qué hacemos? Si la Biblia es clara, estas palabras repetirás. ¿Acaso es que los niños que están aquí no son hijos en el sentido de otros padres que usted y yo también fuimos llamados a discipular? Estas palabras repetirás a tus hijos. Queridos hermanos, el padre debe tener piedad por su casa, por su familia, porque la instrucción familiar es el desbordamiento de una vida de devoción privada. Si sus hijos no lo ven orando a usted, hermano, no espere que sus hijos oren. No esperen, hermanos. Si sus hijos no los ven leyendo la palabra del Señor, no espere que sus hijos lo hagan. Si sus hijos no los ve a usted o a mí llevando responsablemente la manutención de nuestro hogar, esos hijos van a ser así cuando se casen y tengan hogares. Si sus hijos ven que usted irrespeta a su esposa, ese hijo con seguridad va a irrespetar también a su esposa. Oye, Israel, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El padre es el primero que tiene que estar permeado por la palabra del Señor. ¿Para qué? Para repetirlas, como dice el versículo 7. ¿Y las repetirás a quién? A tus hijos. Si vemos, hermanos, la palabra del Señor es para repetirlas a quién? A nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la educación cristiana no es un evento de 1 hora a la semana, o la educación cristiana no consiste en venir solamente el domingo a la iglesia. La educación cristiana depende de un ambiente familiar. He escuchado muchas veces que vienen a veces hermanas hacia mí y me dicen: pastor, yo le voy a traer mi hijo porque es que mi hijo es terrible. Pero si la palabra de Dios aquí está diciendo, y estas palabras que yo las mando y las repetirás a tus hijos, ¿a dónde? En casa. Entonces, ¿quién es el que debe formar a los hijos? ¿El pastor o el padre? ¿Sí vemos? Y me traen a los hijos: pastor, yo no sé qué hacer con él. Venga, ¿acaso yo tengo, no sé, una varita? ¿O tengo algunas goticas para que se la tome y se convierta? No. ¿Sabe por qué hay tanto joven ahorita que se está levantando desobligadamente contra todo? Porque la educación cristiana se perdió en la casa. Porque muy posiblemente usted no lee la palabra del Señor, sino el poquito que leemos aquí en su hogar. Y es un desafío, hermanos. Estas palabras, las repetirás. Por eso es que uno no debe cansarse, hermanos, de repetir la palabra del Señor. Está hablando de las repetirás. Ese término repetir sugiere afilar. Afilar una herramienta, como cuando usted afila un serrucho. Afilar, repetir. ¿Cuál? La palabra del Señor. Oye, hijo, Jehová uno es, y estos mandamientos que yo te pongo hoy son para cumplirlos, amarlos y respetarlos. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios uno es. Repetirás estas palabras. Y tal vez tu hijo te diga: no, ay papá, otra vez esa cantaleta. No, hermano, no. Aquí nos está diciendo: y repetirás.
a tus hijos. ¿Y a dónde? Aquí dice, las hablarás estando en casa. En casa, es el primer lugar, en la casa. De ahí debe salir lo que tiene que ver la educación cristiana. Porque permítame decirlo, hermanos, hoy en el colegio no le enseñan nada. Y tú tienes que enseñar a tus hijos. No es el colegio el que va a formar la educación cristiana de tus hijos, sino son los padres. ¿A dónde? En casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Debes repetirlas, pero aparte de eso, versículo 8, debe atarlas en las manos, en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Anteriormente, cuando los sacerdotes hacían lo que el Señor le había mandado, aquí tenían una placa de oro, que decía santidad a Jehová. Y lo que nos sugiere la palabra del Señor es que esta palabra nosotros debemos ponerla por obra. ¿En quién? En nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras familias. ¿Qué pasó con el profeta Elí? Una historia muy triste. Sacerdote Elí. Una historia bastante triste, donde un sacerdote conocedor de la palabra de Dios ministraba en el templo del Señor, conocía todos los mandatos dados por el Señor, pero era un sacerdote que no disciplinó a sus hijos de una forma eficaz. ¿Y qué pasó? El mismo Señor en la sinagoga y en un culto los pulverizó, porque ofrecieron a Dios fuego extraño. ¿Pero por qué? Porque el padre se descuidó en la enseñanza de sus hijos. Ahí está, si usted lo quiere leer, en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y 3, lo puede leer, la historia del sacerdote Elí. Pero también hay otro ejemplo, el ejemplo de Timoteo, en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, en la segunda carta a Timoteo. Se me perdió aquí Timoteo, hermanos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice Pablo a Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire cómo Pablo le dice a Timoteo que había habitado la fe primeramente en su familia, en su abuela, en su familiar. Pablo resalta la fe no fingida, que habitó primero en quién, en tu familia. Ahí no había un padre, pero había una madre, había una abuela, que estaban preocupadas por la instrucción de este joven Timoteo. Y podemos ver cómo el hogar de esa familia fue el seminario para ese joven pastor. El hogar de la familia, de su abuela y de su madre, fue el seminario donde se formó el pastor joven Timoteo. ¿Dónde fue? En el hogar. No fue en otro lado, hermanos. No fue en otro lado. Queridos hermanos, como aplicación, una fe que se vive y se transmite en casa. Nosotros, varones, somos llamados a ser ejemplo. Usted y yo, hermanos, somos, como lo dice la palabra del Señor, somos real sacerdocio, nación santa, y debemos comportarnos en nuestro hogar como sacerdotes de nuestra familia.
debemos cuidar, debemos amar, debemos respetar. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí, a través de Moisés, nos llama a reconocer que Jehová uno es. No significa, o significa que no puede tener en nuestra vida el Señor un lugar secundario, hermanos. Que Él no comparte su gloria ni su lugar en nuestro corazón con absolutamente nadie. Y por eso debemos preguntarnos en esta mañana, debemos preguntarnos, ¿es Dios verdaderamente el centro de nuestro hogar? ¿Es Dios verdaderamente el centro de nuestro hogar, de nuestra familia? Estamos trabajando en esa iglesia pequeña que es nuestro hogar. Estamos discipulando a nuestros niños, a nuestra esposa, o pensamos ser buenos discipuladores en la iglesia, pero ¿cómo anda nuestra casa? ¿Cómo anda nuestro hogar? ¿Cómo anda nuestra familia? Porque la Biblia es clara. El que no gobierna su casa, mucho menos puede gobernar la casa del Señor. Y es claro, hermanos. Si no amas a tu esposa como Dios manda, no eres digno de recibir algo para la gloria del Señor. Oye, Israel, le dice Jehová uno es. ¿Y cómo nos llama el Señor a amarle a usted y a mí? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La fe en casa no comienza con un poco de actividades y de cosas, sino la fe en casa comienza con que el Padre tenga un corazón rendido a nuestro Dios. Por eso empieza la fe en casa, porque el Padre debe ser el ejemplo. La fe en casa comienza por eso, no por una cantidad de actividades. Venga, tengamos devocional, eso es bueno, no es que sea malo. Venga, oremos, pero ¿qué pasa del corazón del Padre si no está rendido al Señor? Si no es el sacerdote de su casa, si no es el que vela, no solamente por la parte espiritual, sino también por la parte económica. Yo soy de los que creo, hermanos, y lastimosamente en estos tiempos no se podía hacer. Yo soy de los que creo que y no es por machismo, hermanos, ni nada de eso, de que la mujer, que la esposa debe quedarse en la casa con los hijos y el hombre debe ir a trabajar. Pero cuando ese hombre llegue con el dinero a su casa, debe darle el 50% del dinero. Yo creo eso, hermanos. Y así es como debería ser. Y así es como debería ser. Si usted y yo somos sacerdotes de nuestro hogar, vamos a obrar con equidad, con justicia, con la palabra de Dios en nuestra boca. ¿Por qué? Porque amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y nos llama a guardar su palabra en nuestro corazón, y estas palabras estén sobre tu corazón. Si vemos dónde debe estar la palabra del Señor. Varón de Dios, es un desafío para usted y para mí, porque no es fácil. No es fácil lidiar a veces con nuestra esposa. A veces no es fácil lidiar con nuestros hijos, o a veces ni siquiera lidiamos con el hermano. ¿Sí vemos? No es fácil, mis queridos hermanos. Estas palabras estarán sobre tu corazón. Hermano, no podemos transmitir lo que nosotros no tenemos, hermanos. No podemos transmitir lo que no hemos abrazado, porque la transformación del hogar comienza cuando el hombre de Dios está de rodillas frente a su Señor y Salvador. Cada día, cuando hables con tu esposa, con tus hijos, debemos decirles que son una bendición para nuestras vidas, que es lo mejor que nos ha pasado después de la salvación que Dios nos ha dado.
Ayer yo les compartía a algunos hermanos que Adán no estaba cuando su esposa estaba siendo tentada. Y cuando fallaron delante de Dios, Dios fue y lo buscó y le preguntó a Adán: Adán, ¿dónde estás? Y Adán sintió temor porque pudo ver el pecado que había cometido y se escondió delante de Dios. Y cuando Dios le preguntó: Adán, ¿qué has hecho? Adán dijo: Señor, la mujer que tú me diste. Adán no enfrentó su pecado, porque el pecado de Adán fue que comió del huerto, pero se desobligó de cuidar a su esposa. Esposas, ¿dónde están cuando tu esposo llega? ¿Dónde estás chismoseando en la casa de la vecina? Cuando yo llegaba a mi casa, y lo digo para la gloria del Señor, muchas veces llegué rendido con ampollas en los pies, pero mi esposa llegaba, yo me sentaba a los pies de la cama, y nunca se me olvida, hermano, y nunca se me va a olvidar cuando ella cogía un balde, echaba agua y me lavaba los pies. ¿Haces lo mismo con tu esposo cuando llegas cansado del trabajo de él? ¿O qué haces? ¿Darles cantaleta a él? Porque si se demoró una hora extra en el trabajo, ¿qué le dices? ¿Que estaba con la otra? Mis queridas, hay que reflexionar. Varones, hay que reflexionar. Y finalmente nos llama a enseñar con diligencia la palabra del Señor a nuestros hijos. La repetirás, hablarás al acostarte, cuando te levantes. Esto nos muestra que la fe no es solamente por el momento, sino la fe debe ser un estilo de vida constante, todos los días de nuestra vida. Mis queridos varones, padres, si tú no les hablas a tus hijos del Evangelio, el marihuanero del barrio sí lo va a hacer. ¿Y sabe dónde van a terminar tus hijos? Tus hijos son una responsabilidad tuya delante del Señor. Por eso debes esforzarte. Y si no sabes, pídele al Señor, que Dios da sabiduría en abundancia y sin reproche. Mis queridos, que la palabra del Señor nos ayude, que la palabra del Señor nos levante y que prestemos: oye Israel, Jehová uno es. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Porque tu palabra es más cortante, Señor, que espada de dos filos. Porque tu palabra penetra, Señor, divide las intenciones del corazón, Señor. Divide, Señor, aquello que no te agrada, Señor. ¿Por qué? Porque tu palabra es como martillo, Señor, como martillo que quebranta nuestro pecado, Dios de los cielos. Tu palabra es como fuego, Señor, que quema toda vanidad, todo orgullo. Señor Dios, ayúdanos a que esta palabra caiga en tierra, Señor, que dé fruto, Señor, a su tiempo, Dios. Ayuda, Señor, a cada varón, Señor, que está luchando con su esposa, con sus hijos. Ayuda, Señor, a cada varón que está luchando consigo mismo, con la tentación, Señor. Aún ayuda a ese varón que ha caído, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera, porque nos has ilustrado con tu palabra, Señor. Señor, gracias porque tu palabra es dura, Señor, pero tú siempre quieres preservar nuestra alma, Padre, porque tu palabra es como la herencia que nos has dado. Pero ayúdanos a hablarla, a enseñarla a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque nosotros como sacerdocio santo fuimos llamados, Señor,
por ti a enseñar. Y en nuestra primera iglesia, Señor, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.